ahora. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, el domingo pasado estuvimos predicando sobre el tema corrigiendo el error judaizante. Y el anterior fue el tema el inicio del ministerio. Pero ahora vamos a estar hablando sobre el Dios que actúa para su gloria. Ahí en Gálatas capítulo 2, versículos 6 al 10, vamos a estar predicando y tratando con estos versículos. Sean pacientes conmigo que esta enfermedad, pues sí, no es fácil estar aquí. Vamos a comenzar ahí leyendo versículo 6 de Gálatas 2. Dice el apóstol Pablo, dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Después dice, el Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. ¿A qué se refiere aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo aquí dice que a los que tenían en gran estima, que nada le habían enseñado a él. Está hablando del evangelio. Él está hablando aquí de los apóstoles. Dice que ellos tenían algo por qué ser estimados. Dice él, a mí nada me enseñaron, porque el evangelio de Jesucristo se le fue revelado a él. ¿Por quién? Por Cristo mismo, camino a Damasco. Allí es donde Cristo se le apareció a él y lo llamó. ¿Lo llamó para qué? Para el ministerio. ¿De quién? De los gentiles. Él está consciente que a los que tenían algo para ser de gran estima habían sido salvos solamente por la gracia de Dios, sin importar su pasado. Y eso es lo que el apóstol Pablo también nos dice en la primera carta a los Gálatas, capítulo 1. ¿Se escucha bien el audio? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. Dice el apóstol Pablo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Y esta palabra vocación significa llamado. Es como si él dijera, pues mirad, hermanos, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. El apóstol Pablo quiere decir aquí, sino que de lo débil, de lo tonto, de lo despreciable del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A Dios le plació salvar de lo más débil, de lo más vil, de lo más despreciable del mundo. ¿Con qué fin? A fin de que nadie se jacte en su presencia y diga, mira, Dios me escogió porque yo soy sabio, porque yo soy fuerte, porque yo tengo muchas habilidades, y a Dios le plació salvar a estas personas a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y sigue diciendo el versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, por Dios mismo están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Así que aquí vemos que Dios escogió de lo más débil, de lo más vil, de lo más despreciable del mundo. ¿Para qué? Para que la gloria sea del Señor. Él actúa para su propia gloria. Y aquí vemos lo que estamos tratando, el tema, el Dios que actúa para su gloria. Y por eso es que Dios lo hizo. Y esto fue lo mismo que dijo el apóstol Pablo de él mismo en Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, versículo 4
al 8. Dice el apóstol Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Él ahí es como decir, yo también tengo de qué gloriarme en la carne. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, más yo. Es como si él dijera, si alguno piensa que tiene algo de qué gloriarse, más yo. Yo tengo mucho más de qué, por el cual debía yo de gloriarme de mí mismo. Y dice él, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Dice ahí el apóstol Pablo. Aquí está el historial de Pablo. Él tenía muchos motivos por el cual él podía jactarse, gloriarse él mismo. Pero ¿qué sigue diciendo ahí en el versículo 7? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor ¿de quién? De Cristo, dice él. Todo eso lo que yo tenía, mi historial, dice, lo tengo por estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo ¿por qué? Por basura, para ganar a Cristo. Todo lo que él mencionó ahí, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Todo eso lo tiene ahora él como estiércol, es lo que él quiere decir. No solamente significa una bolsa de basura con servilletas o platos sucios o huesos de carne, sino que él dice, lo tengo como estiércol, como de lo más despreciable, para ganar a Cristo. Ellos, dice Pablo ahí en Gálatas 2:6, lo que hayan sido en otro tiempo no me importa, por la razón de que Dios no hace acepción de personas. Regresamos allá a Gálatas 2:6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, ¿ven? Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Ahora, es como decir, si Dios no tiene favoritismo, si Dios no muestra parcialidad o Él no hace acepción de personas, ¿por qué yo lo voy a hacer? ¿Por qué los apóstoles van a tener esta actitud errónea hacia los demás? Si Dios no hace acepción de personas, Dios elige de lo más vil, de lo más débil, de lo más despreciable para su propia gloria. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 10. Versículo 17. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Amén a eso. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Cohecho significa que no entrega ni acepta soborno. Dios no es como el ser humano. Dios no es un Dios que va a mostrar soborno, que va a sobornar a alguien más. El ser humano es alguien que hace todo eso. El ser humano es quien hace acepción de personas. Nosotros podemos ver a alguien más vestido que alguien más, que otra persona, y a quien lo podemos ver con grande estima, y al más que se viste más pobre, más humilde, a veces lo hacemos menos. Pero Dios no es como el hombre. Aquí dice ciertamente, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Miren, aquí si alguien dijera, bueno, este Dios es alguien que es sobre todos los dioses, es sobre todos los señores, es grande, poderoso y temible. Muchos quizás pensarían, ese Dios es digno de que Él haga acepción de personas, porque es un Dios grande, poderoso, pero ¿qué dice? Que no hace acepción de personas ni toma cohecho.
Es un Dios que demanda de nosotros que seamos altivos o humildes. Humildes. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo siendo Dios mismo? ¿Acaso Él dijo, sean como yo, que soy altivo, que me glorío yo mismo? Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y muchos dicen, bueno, sí, debemos de ser mansos, pero no mensos. Eso es una frase del mundo. Si algún cristiano dice eso, mis hermanos, está muy equivocado. Debemos demostrar humildad y aún debemos de dejar que nos humillen sin nosotros querer defendernos. Pero aquí vemos que Dios no hace acepción de personas. Y eso es lo mismo que trata Santiago en su carta en el capítulo 2. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 2, comenzando con el versículo 1. Aquí está hablando Santiago sobre la amonestación contra la parcialidad, y eso es el favoritismo. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahí es un mandamiento que nuestro hermano Santiago les está dando a esos hermanos y aún a nosotros también. Dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago 2, capítulo 1. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestida andrajoso, dice, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, sentate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Aquí vemos claramente que el ser humano, incluso algunos creyentes, pueden llegar a tener esa actitud de practicar la parcialidad, que eso es el favoritismo. Y a nosotros no debemos de ser de ese tipo de personas. Dios aborrece esto. Si Dios no hace eso, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer? Debemos de tomar ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que fue el maestro de maestros. Imitadme a mí. Aprended de mí, que soy manso y humilde, es lo que dijo Jesucristo. Ahora, mis amados, para poder conocer bien quién es Dios, debemos entender que Dios no muestra parcialidad o favoritismo basado en estatus humanos. Él no muestra, a Él no le importa. A Dios no le importa, o Él no va a ver nuestras habilidades, talentos, logros, nivel financiero, ya si somos judíos o gentiles. Lo que Dios va a ver es que si estamos verdaderamente en Cristo o no. Si somos sus hijos o no. Si hacemos su voluntad de Él o no. Eso es lo que Dios va a ver. A Dios no le importa si traes ropa de marca. A Dios no le importa si traes tus zapatos de charol brillosos, tus tenis de marca, tu maquillaje, tu carro, tu casa grande. A Dios no le importa eso, sino que Él actúa para su propia gloria. Y esto es lo maravilloso del Evangelio, mis amados, que no le da ningún mérito al hombre. El Evangelio es que todos hemos pecado, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos hemos quebrantado los 10 mandamientos de Dios y no tenemos nada en que caernos muertos. No podemos hacer nada para salvarnos nosotros mismos, sino que Dios tuvo que proveer ¿a quién? A Jesucristo, para que podamos creer en Él y ser salvos. Eso es lo maravilloso del Evangelio, que no le da ningún mérito al hombre. Todo lo que Él hace, lo hace para su gloria, usando al más débil, al más vil, al más miserable, para mostrar su poder. ¿A quién usó Dios para mostrar su poder cuando
le dijo a Faraón que dejara ir a su pueblo. Usó al mismo Faraón. Dice que Dios endureció más su corazón porque ya lo tenía duro. Pero dice que Dios lo endureció para mostrar su poder, para mostrar quién es Él. Y quizás algunos dirán, bueno, ese es un Dios tirano. Bueno, ¿quiénes somos para cuestionar a Dios? ¿Quiénes somos para decirle, Dios, lo que tú haces no me gusta? Lo haces equivocadamente. Si yo fuera tú, Dios, yo haría esto y no haría esto. Entonces, Dios lo hace todo para su gloria. Regresamos a Gálatas 2, versículos 6 y 7. Y a eso se refiere todo ahí lo que dice el versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas a mí, pues los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí en los Gálatas. Que el mismo evangelio se le fue revelado ¿por quién? Por Cristo mismo. Cuando él iba camino a Damasco, con una intención de arrestar y perseguir a los cristianos. Versículo 7 dice ahí, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? Pablo no afirma que haya dos mensajes de salvación distintos del evangelio, sino que solo existe uno y él había sido encomendado el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles. Pablo está dejando en claro que solamente hay un evangelio, no hay uno o dos o tres, solamente hay uno. Y ese evangelio, ese ministerio de él se le fue encomendado que él predicara a quienes, a los gentiles. Vamos a Romanos 11. ¿Se pueden revisar si le falta leña? ¿O está bien aquí? ¿Está frío? ¿Está bien? Ok. Romanos 11, versículo 11 al 13. Aquí está hablando el apóstol Pablo sobre la salvación de los gentiles. Romanos 11, 11 al 13. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Ahí está hablando que por la transgresión de los mismos de Israel, por su transgresión, dice, por ello vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles. Vean lo que dice ahí el apóstol Pablo, que la transgresión de Israel es la riqueza del mundo, y su defección, dice, la riqueza de los gentiles. Cuanto más su plena restauración, porque a vosotros hablo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Gentiles, y los gentiles son los que no eran judíos. Por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Él fue directamente a hablarles a los gentiles, porque Dios quería actuar mediante la predicación del evangelio de Pablo para él salvar a los gentiles para su propia gloria, para mostrar su poder, para mostrar quién es él, que él puede salvar a quien él quiera. Ahora vamos a Hechos 9.
Hechos capítulo 9. Versículo 15. Y esto ya lo hemos leído varias veces. Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí está hablando Jesucristo. Cristo claramente le habló a quien ahí, a un discípulo llamado Ananías. Le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Está hablando quien era antes Saulo de Tarso, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y ese llamado, mi amado, ese es el que le dio Dios a Pablo, para llevar su nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero vamos a Hechos 22. Hechos 22, versículos 17 al 21. Y de aquí en mi Biblia, sobre el versículo 17, ahí de Hechos 22, dice, Pablo es enviado a los gentiles. No recuerden que estamos tratando ahí en Gálatas 2:7, donde dice que él fue encomendado a quienes, a los de la incircuncisión. Hechos 22, 17 al 21. Dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Y esta palabra éxtasis no es como muchos dicen, Dios me llevó al tercer cielo y miré que andaban un ángel y un demonio peleando y todo eso. Yo miré todo esto y miré a Jerusalén, como visiones que muchos suelen decirnos en muchas congregaciones. Pero cuando Pablo dice un éxtasis, es en un estado inconsciente. Es como que él quedó dormido. Dios le mostró algo y le iba a hablar a él. Pero cuidado, mis amados, que no caigamos en este error. Que nosotros lleguemos a decir, Dios, quiero caer en un éxtasis, quiero ver que tú me hables, que tú me muestres nuevas revelaciones, como muchos suelen decir en muchos lugares. Pero dice ahí el apóstol Pablo, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, un estado inconsciente. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén. Ahí vemos que le dio una orden quien Jesucristo al apóstol Pablo que él saliera de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y dice el apóstol Pablo, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Es como, aquí está, ¿cómo será esa actitud de Pablo? Como que él está diciendo a Jesucristo, mira, deja que yo me quede. Prefiero quedarme como yo sé mejor que tú, Jesús. ¿Por qué me quieres sacar de aquí de Jerusalén? Estaba como debatiendo con Cristo, pero Cristo le dice que salga de Jerusalén porque no iban a recibir su testimonio en ese lugar. Y Pablo pensaba que porque ellos habían sabido de lo que él hacía antes, que perseguía a la iglesia, él pensaba que iban a recibir su testimonio con más claridad y con más facilidad, pero no iba a ser así. ¿Qué le dijo Jesucristo en el versículo 21? Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ahí vemos claramente que Jesucristo le dijo al apóstol Pablo, sal de Jerusalén, porque aquí no van a recibir el testimonio acerca de mí. Él es Dios. Cristo bien sabía que no iban a recibir lo que él les iba a hablar, pero él le dice, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles, a los de la incircuncisión. Aquí vemos que Cristo le da un mandato al apóstol Pablo.
Ahora vamos a Efesios 3. Ahí Pablo estaba mostrando una actitud como la que Jonás mostró con Dios, ¿no? Que Dios quería que fuera a Nínive, pero Jonás no quería ir. Y Dios tuvo que usar a una ballena, a un pez grande, para que se lo tragase y después lo escupiera y lo llevara a Nínive. Aquí vemos la misma actitud de Pablo. Efesios 3, 1 al 8. Yo sé que hoy voy a estar leyendo bastante porque quiero que entiendan con claridad lo que está hablando el apóstol Pablo. Y aquí sobre el capítulo 3 también dice ministerio de Pablo a los gentiles. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Aquí dice el apóstol Pablo que eres prisionero de ¿quién? De Cristo. Por vosotros los gentiles. Por esa causa es que él era un prisionero, un esclavo de Jesucristo, porque él iba a servir predicándole a quienes, a los gentiles, a los de la incircuncisión. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Está hablando ahí del Evangelio. Que los gentiles son coherederos. Esa palabra significa herederos y miembros del mismo cuerpo. Pablo ahora dice que ahora también los gentiles son herederos ¿de qué? De la promesa de Cristo, sigue diciendo ahí. Y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Este ministerio se le fue dado aquí al apóstol Pablo. ¿Por qué? Por el don de la gracia de Dios. Dice que me ha sido dado según la operación de su poder. Dios fue quien actuó en el apóstol Pablo para que él fuera el apóstol de los gentiles. ¿Ven cómo Dios actuó en camino a Damasco, salvando a Pablo, actuando, operando para su propia gloria? Dice el versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es todo por gracia. Por gracia, dice, se le fue dado este ministerio al apóstol Pablo a los gentiles, a los de la incircuncisión. Él les predicó a los gentiles y Pedro les predicó a los de la circuncisión. Es lo que dice ahí en Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pablo fue ¿a quién? A los gentiles. Pedro fue ¿a quién? A los judíos. Y mis amados, yo leyendo y releyendo y mostrándoles lo que Dios había hecho con Pablo, no significa que yo esté dándole gloria a Pablo o lo esté yo exaltando, sino al igual que Pablo, yo deseo que ustedes puedan ver lo que Dios es capaz de hacer con un hombre pecador. Por esa razón es que Pablo está tratando esto con los Gálatas, que es Dios quien actuó en él, es Dios quien lo llamó por su pura gracia y lo llamó con un ministerio poderoso que él tenía para predicarles a los gentiles para que ellos fueran salvos también, para la gloria de Dios mismo.
Regresamos allá a Gálatas 2, versículo 8. Dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. ¿Ve lo que dice el apóstol Pablo? El que actuó, el que operó, el que hizo todo en Pedro y en mí fue Dios. Un llamado muy diferente, pero el mismo mensaje. Un llamado a los gentiles y otro a los judíos, pero el mismo mensaje de salvación de Jesucristo. Mis amados, ¿quién es el que salva y llama con un llamamiento santo? Jesucristo, Jesús, el cual es Dios mismo. Él llamó a Pablo en camino a Damasco y a Pedro, ¿cuándo? Vamos a Mateo 4. Mateo 4, 18 al 20. Mateo 4, 18 al 20 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran, ¿qué? Eran pescadores. Aquí era el oficio de ellos, era su trabajo, era su profesión. Pero ¿qué dice Jesucristo en el versículo 19? Y les dijo, venid en pos de mí. ¿Y saben qué significa en pos de mí? Es como vengan en busca de mí. Venid en busca de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí Cristo está haciendo el llamado de que iban a ser hombres, que iban a pescar a seres humanos, a pecadores, que iban a salvar a hombres injustos, débiles, miserables, por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Esto que está diciendo ahí, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le negaron. O era una opción. Dice, le siguieron. Al instante, al ellos escuchar esa orden que Cristo les hizo a ellos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. No la pensaron. Es Dios quien llama, es Cristo quien es quien llama. Aquí aprendemos que es Dios quien hace el llamado y no hay quien se resista. ¿Acaso vimos que el apóstol Pablo se resistió cuando Cristo se le apareció? Él de inmediato le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Pablo le dijo eso a Cristo, siendo el perseguidor de la iglesia, el hombre Saulo de Tarso, el que tenía autoridad para ir a perseguir a los cristianos a Damasco. Él no se resistió al llamado de Cristo. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Al instante. No le cuestionó, no se puso a alegar con Cristo. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y esos hombres al instante dejaron las redes y le siguieron. Dios es quien hace el llamado y no hay quien se resista. El segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Versículo 6 dice, versículos 5 y 6, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 5 y 6. Dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén y en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones?
¿No está en tu mano la fuerza y poder que no hay quien te resista? Josafat bien sabía esto y lo tenía muy en claro. No está en tu mano la tal fuerza y poder que no hay quien te resista. ¿Quién puede resistir a la voluntad de Dios? ¿Quién puede resistirse al poder de Dios? ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Romanos? No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Dice que todos se volvieron inútiles. No hay quien busque a Dios en este mundo. Si no les predicamos a personas de Cristo Jesús, ¿ustedes creen que ellos van a buscar de Dios por sí mismos? ¿Por qué medios que viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Aquí vemos, Pablo no se negó, no se resistió. Pedro no se resistió. Y aquí Josafat dice, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. ¿Quién es el que actúa en el hombre para que pueda predicar el evangelio de Jesucristo? Es Dios, es Cristo. Él es quien actúa en el hombre. Vamos a Marcos 6. Marcos 16, perdón. Marcos 16, 15 al 16. Aquí ya es después de la resurrección de Cristo, antes de su ascensión. Y vamos a ver qué mandato les dio Cristo después de haber llamado a sus apóstoles, a sus discípulos. ¿Qué mandamiento les dejó? Marcos 16, versículo 15 y 16. Desde el versículo 14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Por qué eran 11? Porque uno había muerto. ¿Quién había muerto aquí? ¿Cuál apóstol? El hijo de perdición, que fue Judas. Que él tenía que hacer lo que hizo, entregar a Cristo Jesús, porque él era el hijo de perdición. Y dice que eso tenía que suceder para que la escritura se cumpliese. Eso ya estaba predestinado. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, a pesar de su incredulidad, ¿qué les dijo Cristo? Vamos a ver. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Él aquí está dejando la gran comisión. Les encomendó este llamado. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Eso lo dijo Jesucristo. Cristo nunca dijo un mensaje, ve y predica que yo les amo, que abran su corazón. Ese no es el evangelio. Cristo te ama. ¿Cómo es que Cristo va a amar a alguien que no es hijo de Dios? Si hacemos eso, mis amados, vamos a caer en un error, y los pecadores, los incrédulos van a decir, bueno, si Cristo me ama, ¿por qué debo de arrepentirme? ¿Por qué? ¿Cómo es que Dios me va a enviar al infierno si es que Él me ama? Los que le recibieron, los que reciben a Cristo Jesús, son hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Ven lo que dice Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es, ahí es un ejemplo de cómo podemos nosotros evangelizar, mis amados. Debes de creer en Cristo Jesús, debes de arrepentirte de tus pecados, porque si no,
serás condenado por una eternidad. Pero si crees en Cristo, serás salvo. Así que Dios es quien actúa en el hombre para que puedan predicar el Evangelio de Jesucristo. En Ezequiel 37, 1 al 14, no lo voy a leer porque es bastante. ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel? Le dijo: hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos secos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y dice que después ahí en esa porción de la Biblia dice que él profetizó, que él hizo lo que Dios le dijo, lo que Jehová le dijo que dijera. Es Dios quien da la orden, es Dios quien llama, es Dios quien actúa para que uno pueda predicar su palabra. Y lo hacemos todo bajo el poder ¿de qué? Del Espíritu Santo. No de nosotros mismos. Segunda carta a Timoteo. Capítulo 4. Versículo 1 al 5. Pablo aquí le está encargando a Timoteo: predica la palabra. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y Pablo escribió esto inspirado por Dios mismo. Esta porción, toda esta carta. Segunda Timoteo 4, 1 al 5 le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te mando, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Que haga qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina. Aquí Pablo no le dijo a él: predica la palabra, exhorta, reprende, dañando a los miembros de tu iglesia, dañando a aquel que ha fallado. Él le dice: haz todo esto con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál doctrina? El Evangelio. El Evangelio, mis amados, debe de ser el motor de todo, de toda predicación, de toda exhortación, de toda reprensión. Cuando vayamos a redargullir, es la palabra quien lo va a hacer. Es el Espíritu Santo. ¿Y por qué razón le mandó esto el apóstol Pablo a Timoteo, que predicara la palabra? Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y muchos hoy en día están culpando a los falsos profetas, falsos pastores en congregaciones de prosperidad, y les echan la culpa a estos hombres que predican un falso evangelio, pero ellos están ahí porque esas personas quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Dice ahí el apóstol Pablo: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por esa razón es que esas personas están en esas iglesias donde predican el evangelio de la prosperidad, donde predican pura motivación, porque eso es lo que ellos quieren escuchar. Y por esa razón es que se amontonan estos falsos a predicarles lo que ellos quieren escuchar. Y el evangelio no está presentado. Cristo nunca está ahí presente. No se predica sobre el infierno, sobre el arrepentimiento, el pecado. Y por eso es que esos lugares están llenos a reventar. Están llenos porque no hay nadie quien los redarguya a ellos, ni los reprenda, ni los exhorte con paciencia y doctrina. No hay evangelio, no hay Cristo. No hay un arrepiéntete y cree en Jesucristo para perdón de tus pecados. Es todo pura motivación. Y tuercen las escrituras para hacerles a ellos, darles los mensajes que ellos quieren escuchar.
Dios fue quien actuó tanto en Pablo y en los demás apóstoles para manifestar su gloria a judíos y a gentiles a través de la predicación del evangelio por medio de pecadores redimidos. Dios llamó a Pablo, a los demás apóstoles. Él actuó, Él los salvó para que ellos predicaran el glorioso evangelio de Jesucristo. Pero Pablo concluye este pasaje diciendo que todos ellos recibieron la gracia que se les había sido dada sin merecerla. Regresemos allá a Gálatas 2. Versículo 8 y 9. Y todo lo que tratamos ahorita es donde dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Miren cuán amplio es la Biblia. ¿Cuántos versículos leímos ahí de solamente tratando el versículo 8? Es bastante. Y eso lo hago para que ustedes puedan entender lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Dice el versículo 9 ahora. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Perdón, ando un poco ronco. Y cuando él habla sobre la diestra, significa el acuerdo de un asunto y la unidad entre Pablo y los líderes de la iglesia en Jerusalén. Ellos llegaron a un acuerdo. Es como decir, Pablo, reconocemos tu llamado y tu vocación, o tu llamado. Dios te ha encomendado como apóstol a los gentiles y estamos de acuerdo contigo, que tú no requieres a los gentiles que sean circuncidados. Recuerden que todo esto lo está hablando el apóstol Pablo para que los gálatas estén muy seguros de eso, para que no sean engañados por los judaizantes. Y también quiere hacerles ver que su autoridad de apóstol no es de ningún hombre, sino de parte de Dios. Es lo que Pablo quiere llegar, que los gálatas entiendan, que no deben de circuncidarse ellos. No deben de añadir lo que es de la ley al evangelio. Si ya han sido salvos, ha sido por gracia. Así que cuando dice, pero Jacobo, Cefas y Juan eran lo que dijo Pablo en Efesios. Cuando él dice que eran columnas, eso también lo vemos en Efesios 2. Efesios 2, versículo 19 al 22. Y dice el apóstol Pablo que Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, dice que ellos le dieron a Pablo y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que ellos fueran con los gentiles, recuerden. Y ellos iban a ir a quienes, a los de la circuncisión, que eran los judíos. Pero vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 19 al 22. Dice, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice, edificados sobre el fundamento de los que, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ven lo que dice ahí el apóstol Pablo? Dice que ellos son edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y los profetas. Tenía que haber un fundamento.
Por esa razón es que él dice que Jacobo, Cefas y Pedro habían sido ¿qué? Columnas. Columnas. Los profetas tenían el don del Espíritu para recibir y declarar nuevas revelaciones de parte de Dios en el Antiguo Testamento. Así como los profetas, los apóstoles, ambos son del fundamento porque proclamaron ellos las verdades que ahora están escritas en el Nuevo Testamento. Vamos a ver ahora la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Aquí vamos a ver qué es lo que le manda el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es qué? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si ven lo que dice él, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, dice, en la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? ¿Quién es? Es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios es la iglesia y no es un edificio, mis amados, físico. Como muchos piensan, esto fue un mal concepto que los evangélicos tomaron del catolicismo romano. Ahora vemos muchos edificios, muchas iglesias que han tomado forma, al igual que los de la iglesia católica. Ellos tomaron ese concepto. Incluso algunos evangélicos dicen, vamos a la casa del Señor, vamos ahí a congregarnos, pero la casa del Señor, dice ahí, ¿es quién? Es la iglesia. Y hemos tomado pensando que la casa de Dios es el edificio físico, cuando no es así, es solamente un edificio. Porque dice la palabra de Dios que Dios no mora ¿en qué? En edificios hechos por mano de hombre. Y el católico romano te hace creer que Dios está ahí metido, que tú tienes que ir a visitarlo, como yo escuché en esta semana. Alguien me dijo que un padre les animó a los congregantes que fueran al templo, al edificio, a visitar al Señor porque estaba solo. Y a veces también los evangélicos decimos, vamos a la casa del Señor, pero la casa del Señor dice aquí que es quién, que es la iglesia del Dios viviente. Somos casa de Dios, somos la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cómo es que Cristo o Dios va a estar encerrado, metido ahí solo y necesita de nuestra compañía para que se alegre? Dice que la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y aquí nunca vemos que habla sobre la iglesia católica o romana, romanista. En un edificio la columna es la parte que sostiene el peso principal de la estructura. En ese contexto, ellos siendo parte de la iglesia sostenían la verdad y la autoridad, asegurándose de que permanezca firme y visible para todos. Pablo dice que Jacobo, Cefas y Juan les habían dado la autoridad a él y a Bernabé para ir a los gentiles, siendo ellos columnas, teniendo ellos autoridad, siendo ellos el fundamento de la iglesia de Cristo, los apóstoles y los profetas. Versículo 10 ahí de Gálatas 2. Así que ahí vemos que es Dios quien actúa en un pecador redimido. Él obra, Él lo llama y Él le manda que prediquen el evangelio a los perdidos.
¿Para qué? Para su propia gloria de Él, no para nuestra gloria. Pablo vemos que él se identificaba como un esclavo y prisionero de Cristo. Es lo que nosotros debemos de decir, mis amados. Somos esclavos y prisioneros de Cristo. ¿Por causa de quiénes? De los perdidos, de aquellos que no conocen el Señor. Hemos aprendido aquí bastante. Ahora versículo 10, ahí de Gálatas 2, dice, solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, dice el apóstol Pablo. Así que los apóstoles siempre tenían en mente a los pobres, no solamente a los ricos o a los creyentes. Esto me recordó lo que dice en Marcos 14:7. Leyendo esto dije, bueno, ¿por qué será que Dios quería poner esto aquí? Marcos 14. Marcos 14:7. Dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando querráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis, dice Jesucristo. Pablo, aquí vemos que él fue encomendado con un llamado de predicar el evangelio a los de la incircuncisión. Pero aquí también los apóstoles le encomendaron a él que fuera a hacerles bien a los pobres. Lo dicho por el mismo Jesucristo no disminuye la generosidad para con los pobres, a los cuales Cristo dijo que le hiciéramos el bien. Aquí debemos también nosotros, mis amados, ver quién está en necesidad, como iglesia de Cristo, ver por ellos, ayudarles en cuanto podamos, y lo más importante es que la salvación. Debemos aún nosotros también ver por ellos, no solamente ayudándoles monetariamente o con una ofrenda o con comida, sino lo más importante es presentándoles que el evangelio de Jesucristo, para que ellos puedan ser salvos, puedan creer y puedan arrepentirse de sus pecados. Como dije, eso es lo más importante. Ese es el milagro más glorioso que nosotros podríamos ver en una vida. Alguien que sea salvo para la gloria de Dios. Así que hemos aprendido aquí que es Dios quien actúa en pecadores, en hombres, en mujeres redimidos por Cristo. Él actúa en ellos para su propia gloria y no para la nuestra. Así que si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un creyente, eres un cristiano, no te detengas en predicar de Jesucristo. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha rescatado, ¿qué te impide que prediques? Debemos de nosotros predicar y aún ver por los pobres. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos las gracias, oh Dios, por todo este tiempo que hemos